Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este webinar. Primero de todo, vamos a hacer las introducciones. Yo soy Pau Mestre, responsable del Departamento Jurídico de Signaturit, y para comentar pues, los aspectos más técnicos y jurídicos de este Real Decreto que regula el teletrabajo, tenemos al doctor Carlos de Fuentes, doctor en Derecho Laboral y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pau. Muchas gracias y bien hallado aquí desde Madrid os hablo. Un abrazo. Por otra parte, para hacer la demostración y comentar los aspectos más prácticos de lo que es la firma de los acuerdos de teletrabajo y que os pueda enseñar cómo funciona la herramienta y todo más a nivel práctico, tenemos a nuestro compañero Marc Piqueras, Channel Manager de Signaturit. Bienvenido, Marc. Buenos días, Pau. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Te ha tocado, te ha tocado. Sí. Bueno, para empezar y hacer una exposición un poco más clara y entender un poco cómo funciona este Real Decreto, esta normativa del teletrabajo, primero de todo quisiera preguntarle al doctor Carlos de Fuentes de dónde venimos, ¿no? Un poco, cuál es la regulación previa que existía en este país y de dónde venimos y un poco hacia dónde vamos, ¿no? Así a nivel general. Muy bien, es muy genérica la pregunta, pero vamos a ello. Es muy pertinente el preguntarse dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque la regulación, partimos del trabajo, el teletrabajo es una parte del trabajo a distancia. Y el trabajo a distancia se regulaba, bueno, antes del año 80 se regulaba como el trabajo a domicilio. Y estábamos pensando siempre en trabajadores que no estaban dentro de la actividad de la empresa, que estaban fuera del centro de trabajo, y entonces eso, la regulación desconfía, siempre ponía muchas trabas a ese tipo de trabajos porque el trabajador iba a estar aislado, no iba a estar dentro de la actividad de la empresa, no iba a tener representación de los trabajadores, entonces siempre había una desconfianza. Y esa desconfianza pasó en 2012 a llamarse trabajo a distancia, pero seguía estando en la idea de que lo importante es el trabajo presencial y el trabajo a distancia, que una parte de ella es el teletrabajo. Bueno, pues lo vamos a regular con ciertas, poniendo muchas protecciones al trabajador para que tenga igualdad con el resto de los trabajadores de la empresa. Y en 2020 llegamos y ahora mismo regulamos el trabajo a distancia, cuando realmente luego el contenido de todo el documento del Real Decreto Ley es del teletrabajo, y la idea es que mezclamos el trabajo a distancia, que son trabajadoras fundamentalmente, pues pensemos en gente que no está dentro del ámbito de una empresa, planchadoras, costureras que lo hacen a domicilio o comerciales que lo hacen en su casa. Bueno, pues toda esa idea la lleva el Real Decreto Ley, y cuando regula el trabajo a distancia, bueno, pues mezcla la gente con mayores capacidades laborales, que es los teletrabajadores que pueden trabajar con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y mezcla un poco todo. Entonces, para ir concluyendo, ¿dónde estamos? Pues la regulación desconfía del trabajo a distancia, del teletrabajo en particular, y le pone muchas limitaciones. Y bueno, pues ¿en qué punto estamos? En que yo creo que la negociación colectiva, como ahora veremos, tiene que coger las riendas y ver si puede ir modificando esta regulación o adaptándola. Profundizar un poco más, ¿no? Que como comentábamos antes, hay aspectos que todavía quedan por concretar, ¿no? Y que ahí es donde entran los trabajadores un poco, ¿no? Has hablado pues, de trabajo a distancia y teletrabajo como dos conceptos así un poco diferenciados, ¿no? Y creo que puede ser bueno pues, definir bien lo que sería el teletrabajo, ¿no? Porque a veces hablamos de teletrabajo, pero puede haber pequeños detalles en la definición que, Muy bien, que- el teletrabajo es trabajar a distancia a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuando uno trabaja en una actividad por medio de un ordenador, de una tablet o de un móvil, y consigue a que su actividad laboral
pues, se realice en una determinada prestación de servicios, pues eso es el teletrabajo. Ahora, ¿qué teletrabajo se aplica, a qué teletrabajo se aplica el Real Decreto Ley? Nuevo, pues aquel teletrabajo que su actividad del trabajador responda a un 30% del tiempo de trabajo del trabajador o más. Es decir, si está un 30% teletrabajando de su jornada de trabajo o más tiempo, pues sí que está dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley, y si hace menos del 30% de su jornada, pues no se le estaría, no entra a regular el Real Decreto Ley. ¿Este porcentaje del 30% es mucho o es poco? Pues depende. Según convenga, ¿no? Claro, el gobierno en el primer anteproyecto quería que fuese el 20%, para que coger un día a la semana que estuviesen dentro del ámbito de aplicación los teletrabajadores que trabajen un día a la semana. Las organizaciones empresariales querían que se incrementase este porcentaje y al final quedó en el Real Decreto Ley, que ha salido publicado en el BOE, pues el 30%. Entonces, sí. Perdona, Carlos. Entonces, para contabilizar este 30% podemos contabilizar pues, la jornada anual o mensual o como pueda convenir, ¿no? Claro, efectivamente. La idea es que el Real Decreto Ley coge el 30% de la jornada que tiene que realizarse durante 3 meses. Por tanto, una cuestión puntual que en un momento determinado yo tengo que teletrabajar por un proyecto, si no se perdura en el tiempo un mínimo de 3 meses, no va a considerarse trabajo a distancia, trabajo regularmente a distancia, para que se le aplique el Real Decreto Ley. Eso es interesante, ¿no? A la hora de vehicular la relación, pues tener un poco en cuenta la previsión de trabajo, ¿no? O tener en cuenta pues, los proyectos que se puedan desempeñar a lo largo del año, ¿no? La otra pregunta, ¿qué sucede? Perdonad que se me ha caído el auricular. ¿Qué sucede con los trabajadores que ya están trabajando a distancia? ¿Hay que adecuarse de alguna manera específica o pueden seguir trabajando de la misma manera? Muy buena pregunta. Y eso, la verdad es que el Real Decreto Ley como que lo clasifica de un poco complejo, y entonces vamos a intentar estructurarlo. La idea es, mm, los trabajadores que a día de hoy empiecen nuevos a teletrabajar, pues ¿se le va a aplicar el Real Decreto Ley? Dice sí, pero le da un plazo de 3 meses para que se formalice. A los teletrabajadores que ya venían trabajando, se le va a aplicar, primero, si es un teletrabajo provocado por la pandemia, no se le va a aplicar el Real Decreto Ley 28/2020. Si en cambio es un teletrabajo que no es provocado por la pandemia, sino que es el teletrabajador que teletrabajaba antes de toda esta circunstancia sanitaria, bien, pues hay 2 opciones o dos posibilidades. Una, que yo teletrabaje y tenga un acuerdo colectivo que, me regule mi actividad de teletrabajar. En ese caso, el Real Decreto Ley lo que dice es, va a entrar en vigor, pero pasado un año del momento de entrada en vigor de la norma. O, si las partes lo dicen, puede llegar a ser hasta 3 años, ¿vale? Si las partes se ponen de acuerdo, hasta 3 años. Y después de entrada en vigor de la norma. Imaginaros que no, es un teletrabajador que no tiene acuerdo colectivo, que solo tiene un acuerdo individual. ¿Se le va a aplicar este Real Decreto Ley? Sí, se le va a aplicar, pero se le deja 3 meses de gracia para incorporar toda esta, para acomodarse a esta nueva regulación. Entonces, lo que estaríamos entendiendo es que todos aquellos que tengan por acuerdo individual se tendrá que hacer una modificación de esa relación laboral pues, mediante pues, una adenda o lo que sea, ¿no? Un poco. Correcto, eso es. Es un acuerdo, tiene que formalizarse un acuerdo de trabajo a distancia con el contenido mínimo que establece este Real Decreto Ley, que es diferente porque regula muchísimo más consistencia, de manera más explícita que lo que veníamos realizando antes. Por tanto, sí que es necesario realizar esta adenda.
Y así, a grosso modo, a nivel de especificaciones de esta nueva relación laboral, por decirlo así, estas nuevas condiciones, eh, ¿cuáles podrían ser las más destacables? Porque entendemos que hay una cierta concreción en cuanto, pues yo qué sé, el material que se utilice, gastos, pero centrándonos un poco de forma en lo que es la foto general, ¿qué medidas consideras que son las más destacables? Bien, vamos a ver. Lo general, lo principal. Uno, hay que formalizarlo por escrito. Ujú, Dos, hay un contenido mínimo muy exigente de ese acuerdo. Tres, es voluntario para la empresa y para el trabajador. ujú. Y una modificación que haya, una vez que yo he acordado, si hay una nueva modificación, también tiene que ser con acuerdo. Cuatro, se establece que los gastos son para la empresa. Tiene que obligatoriamente compensar o retribuir los gastos del teletrabajo. Y cinco, se establecen una serie importante de derechos del trabajador Ujú. que van a ser los límites a todo el poder de control que tiene la empresa por medio de estos aparatos de los ordenadores. Entonces, fundamental es el tema del horario y de la desconexión digital. Se ha dado un pequeño paso más con lo que venía antes, En aunque sí es- que es verdad que esta norma lo que trata es de incorporar todas las normas que había antes, reglas que había antes de este Real Decreto Ley y lo aglutina en un mismo documento. y en relación a esto que comentabas de la desconexión digital, ¿cómo se ha vehiculado? Pues en concreto, lo que dice la norma es, reitera lo de una alusión que venía, una regla que venía en la Ley de Protección de Datos del año Correcto. 2018, venía que había un derecho a la desconexión digital. Lo que le dice es que la empresa tiene que establecer una política de desconexión digital concreta. En Ujú. este caso, estamos viendo en la práctica, estamos viendo que la Inspección de Trabajo está poniendo ya sanciones a empresas por no tener claro este tema de la protección de datos y sobre todo de la desconexión digital. En concreto, lo que quiere es que participe en la representación de los trabajadores, también una cosa novedosa, y que se estructure que, sobre todo, que los trabajadores, los trabajadores en general, pero los teletrabajadores en particular, no tengan ninguna obligación de contestar correos ni de recibir llamadas, inclusive fuera de un horario, el del horario establecido. Y bueno, esto también está muy dado a que los interlocutores sociales, a que patronal y sindicatos se sienten y que lo concreten. Y de Lo hecho, de esta discutan, manera ¿no? se Ujú. trata de organizarlo a En nivel de relación, empresa. en relación a esto que comentabas de las sanciones, el otro día estaba revisando pues, las novedades en este sentido y vi precisamente la iniciación de un expediente de una empresa de seguridad precisamente por lo que eran ya no llamadas, sino comunicaciones por WhatsApp fuera de horario. O sea, que es una cuestión que creo que tanto los trabajadores como los empresarios lo tienen que tener en cuenta como una cuestión que ya en el pleno siglo XXI se tiene que tomar en cuenta y realmente ser efectiva, ¿no? Un poco. Totalmente. Y además yo creo que eso va a ser uno de en el teletrabajo va a haber cada vez más problemas litigiosos, más litigios, y uno de estos va a ser claramente el aspecto de la desconexión digital, el control del horario, porque estamos hablando del control de jornada, que el trabajador tiene que cumplir una jornada y que hay que registrarla, pero claro, eso nos lleva a que es posible que podamos estar más tiempo de trabajo de lo obligatorio y entonces eso va a tener consecuencias para la empresa y esto yo creo que sí que es un punto de inflexión, un antes y un después. Y entrando en la otra cara de la moneda, ¿no? Un poco, estamos hablando de la desconexión digital, el control por parte del empresario, el control horario, ¿eso cómo se verá afectado por este Real Decreto? Bien, en principio no tiene grandes novedades. La idea es que sigue estando en vigor el control de jornada. El control de jornada es una obligación para la empresa y es un derecho del trabajador el que pueda establecerse el control de jornada.
Ahora bien, también es verdad que con control de jornada está habiendo despidos procedentes porque cuando yo estoy controlando la jornada, pues estoy viendo que retrasos o incumplimientos por parte del trabajador. Pero en el caso concreto del teletrabajador, el Real Decreto Ley lo establece como un derecho del trabajador a que se le controle la jornada y a que se haga el trabajo específico. Un tema muy importante, en el acuerdo de trabajo a distancia debe establecerse el horario, la jornada que sea presencial y la jornada que sea teletrabajable y la disponibilidad horaria. Es decir, dentro yo puedo a lo mejor establecer, porque también se establece el derecho a un horario flexible, pero dentro de ese canon o esas reglas del horario de jornada y de esa jornada que esté prevista que físicamente, o sea, que se haya fijado como obligatorio para estar en presencia. Entonces, lo que comentabas esto un poco de la disponibilidad, tendríamos como un marco más amplio y después dentro de ese marco amplio colocaríamos lo que es la jornada laboral, ¿no? Para tenerlo así un poco más claro, la diferenciación entre conceptos. Sí, todo eso está a merced de lo que se pacte individualmente o lo que se pacte a nivel de negociación colectiva. O sea, que pueden coincidir, ¿no? Claro, o sea, la idea es que había muchas empresas que decían, oiga, es posible que yo le pida el 100% de disponibilidad en el tiempo de trabajo efectivo. Y es posible, porque lo ideal es que, o sea, lo concreto es que lo tienen que pactar las partes en ese acuerdo de trabajo a distancia. Ese es un tema del horario muy, muy importante y os digo por qué. Porque en un trabajo habitual, en un contrato de trabajo presencial, en el contrato de trabajo se puede estipular un horario concreto y una vez estipulado, la empresa lo puede modificar. Hay veces que no es modificación sustancial o hay veces que sí es modificación sustancial, pero en ambos casos la empresa lo puede modificar siguiendo un procedimiento u otro. En el caso del en el teletrabajo, si se ha fijado en el acuerdo de trabajo a distancia, luego no se puede modificar salvo que haya acuerdo. Con lo cual hay un cambio, hay una diferencia entre el hay una fijación de ancla, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y eso va en la idea de la desconfianza que hay o unas reglas más estrictas al teletrabajador que al trabajador presencial. Cuando de lo que estamos hablando es que, fijaros, la tecnología nos ha permitido trabajar donde queramos y trabajar a la hora que queramos, porque yo puedo en cualquier sitio y en cualquier lugar y a cualquier momento teletrabajar. Y la protección que se ha hecho al teletrabajador va en la misma idea de lugar y tiempo de trabajo, con lo cual no casa bien. Yo por eso creo que esto es una oportunidad perdida, porque no casa bien el que tengamos que proteger de esta manera al teletrabajador con los cánones habituales de tiempo y trabajo, tiempo y lugar de trabajo. Se ha tomado un poco en cuenta una base un poco anticuada, ¿no? Por decirlo así. Es posible, ¿no? Sobre todo que no le ha dado un espacio para que, bueno, yo espero que lo pueda coger la negociación colectiva, a que la negociación colectiva pueda llegar y decir, oye, pues vamos a flexibilizarlo un poco. Claro, no, un poco en la línea, ¿no? de los trabajos digitales, ¿no? Por decirlo así. O sea, claro, porque antes de la pandemia, ¿qué había? Un teletrabajo, el teletrabajar físicamente, o sea, lo hacían un 4 o un 5% de la población de los trabajadores, normalmente gente con grandes capacidades profesionales y teletrabajaban semipresencialmente, es decir, como tenían una sí. Puntualmente. Esa idea del teletrabajo en esos espacios, bueno, pues las grandes empresas de nuestro país, Ericsson, Google y otras de este tipo, habían hecho acuerdos de trabajo a distancia mucho más flexibles. Y con esta norma, pues sí, hay un poco de fricción, ¿no? Sí, es más estricta, sí. Y en cuanto a lo que comentábamos antes, ¿no? Las medidas específicas que tiene que contener el acuerdo de teletrabajo, has comentado un poco el tema de los medios, has comentado también un poco el tema de los gastos, pero primero empecemos un poco por el tema de los medios, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo debería funcionar para que fuese práctico? Pues el Real Decreto Ley no especifica qué medios debe tener establecido el teletrabajo en concreto de un trabajador.
Entonces, esto lo deja al acuerdo de trabajo a distancia y lo deja Ujú. también a la negociación colectiva, que puede identificar, la negociación colectiva puede identificar qué puestos de trabajo son para teletrabajar, qué funciones concretas de un puesto de trabajo se puede teletrabajar y luego qué medios se van a poner a disposición de los teletrabajadores para llevar a cabo su actividad. O sea que está un poco recogido, está un poco abierto a lo que se establezca en el acuerdo de trabajo a distancia y en la negociación colectiva. Y en cuanto a ponerlo negro sobre blanco, ¿qué se tendría que hacer? Un poco un inventario, el estado de cada dispositivo, un poco. ¿Cómo Sí, lo o sea, ves? la idea es que es un inventario detallado de qué herramientas de trabajo necesita el teletrabajador para trabajar. Eh, ¿Cuál es la idea? Que eh, yo una vez que ponga todo eso negro sobre blanco, identifique, inventarie, haga un inventario específico de todas las herramientas de trabajo, bueno, pues yo luego se las tengo que dotar al trabajador y además tengo que proveerle la compensación de gastos por el teletrabajo. Y en este sentido, has comentado pues, la provisión del material, de los dispositivos, has hablado ahora también del tema de gastos y tengo una pequeña duda, ¿no? ¿Qué sucede con este material en caso de extravío? ¿Qué sucede con los gastos? Cuál es la herramienta para el cálculo? Porque hemos hablado bastante del tema de la negociación colectiva, pero hasta que no haya una negociación colectiva efectiva, el empresario bueno, vamos, sí, el empresario básicamente, ¿cómo puede calcular estas cuestiones? A ver, son herramientas de trabajo, por tanto, si yo Mm. estoy trabajando, o sea, yo estoy trabajando presencialmente y tengo un problema con un ordenador, se tiene que hacer cargo el empresario. Pues esto exactamente igual el teletrabajo. Si yo tengo un problema con mi móvil porque se me escurre estando en la oficina, es exactamente igual que si se me escurre estando en mi domicilio o trabajando en el lugar que yo considere, porque al final son herramientas de trabajo y deben ser provistas por todo ese inventario concreto de material y de herramientas lo debe afrontar la empresa. Otra cosa es que haya habido mala fe por parte del trabajador y entonces pues se pueda aprobar y entonces, oiga, pues yo no me hago cargo de esto. Pero eso ya es una cuestión muy concreta que se tendrá que ver en el caso concreto. Pues igual que si pasa estando presencialmente. Yo creo que esa es un poco la idea. Está muy bien, muy bien. El tema también que quería comentar, a nivel de atención, ¿no? Si no recuerdo mal, el Real Decreto Ley habla de, pues eso, el servicio de asistencia técnica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como bien sabremos todos un poco, la realidad muchas veces supera la ficción y pueden darse situaciones que no sean lo más óptimas para ejercer este derecho que tiene el trabajador a que se le arreglen las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se vehicularía esto en un caso pues, que no acaban de funcionar las cosas? ¿Cómo debería tratarse? Qué bien. La idea es que también, o sea, creo que también es muy importante una cuestión. Tendremos que diferenciar entre si las herramientas para el teletrabajo son de propiedad del trabajador o son de Uh propiedad -huh. de la empresa. Si son de propiedad del teletrabajador, la empresa no tiene ninguna poder, ninguna capacidad de imponer que se incorpore una determinada herramienta o software ha dicho pues, al terminal o al teléfono móvil o al ordenador. Y, en cambio, si son herramientas de la empresa, sí que tiene esa capacidad de incorporar todo tipo de software. Entonces, ¿cómo, si yo tengo un problema con mi ordenador, qué ocurre? Pues si se puede hacer telemáticamente, la idea es que se haga telemáticamente y si no, esto es una de las cuestiones más importantes porque al final mi actividad la realizo donde el teletrabajador designe, pero puede ser en mi domicilio y entonces que tenga que venir alguien a mi domicilio a organizarlo. Eso se establece que puede ser así, puede llegar a ser así, pero Uh también es -huh. posible que el teletrabajador no dé su opción a que venga alguien a mi domicilio. Pero bueno, eso habrá que ver cómo se organiza en la práctica. Hasta ahora no ha habido prácticamente litigios relacionados con ello porque había mucha flexibilidad y, como digo, la gente antes de la pandemia que estaba teletrabajando lo hacía sin ningún problema. Sin ningún Y, problema. claro, porque al final si yo tenía un problema con mi ordenador, pues el día que iba a la oficina, pues lo organizo presencialmente. Entonces,
veremos a ver cómo todo esto se desarrolla. Has dicho una cosa que es muy interesante y que a menudo pues, no se acaba de hacer del todo bien, ¿no? Lo que comentabas antes de tener una política clara de desconexión digital. Sobre todo pasa en empresas tecnológicas, ¿no? Que los trabajadores pues, aportan el material pues, porque por X circunstancias les va mejor o les va peor. Y entonces pues aportan sus ordenadores y tal. Y muchas veces nos encontramos en situaciones en que no se regula esta manera de funcionar, ni qué derechos tiene el trabajador frente al empresario en caso de eso, de instalaciones de software. En este sentido, tú que eres más conocedor de la situación en estos términos, ¿qué cosas te has llegado a encontrar, ¿no? Un poco, ¿qué has podido ver o qué sensaciones tienes hasta eso? O sea, la idea es que la Audiencia Nacional está indicando que en lo que os comentaba antes, la ley ha traído un poco lo que estaba haciendo la Audiencia Nacional. Era, no se puede imponer al trabajador el que se baje determinados software a una aplicación o aplicaciones cuando yo soy el propietario es el trabajador. Eso es lo que en la Audiencia Nacional estaba dictaminando en una sentencia del año 19, pero ha habido pocas sentencias. Es verdad, que en este ámbito yo creo que es verdad que era necesario una regulación mayor porque se está expandiendo el teletrabajo. Es decir, cuando era muy residual el teletrabajo apenas había conflictos. Cuando ya somos muchos los que estamos teletrabajando y en muy diversas ocupaciones, pues es cuando está habiendo todas estas problemáticas. También relacionado con ello está el tema de ¿le puedo obligar al trabajador a teletrabajar o tengo alguna prioridad del trabajador para no teletrabajar o para teletrabajar? Claro. Bueno, pues todo eso son materias que son cuestiones que hay que ir viendo un poco. Hay que irlo viendo, efectivamente. Que el Real Decreto Ley tampoco pone, es muy curioso que el Real Decreto Ley lo que hace es no pone ninguna prioridad para el teletrabajo. Lo que hace es una prioridad para aquellos que están teletrabajando puedan trabajar presencialmente. Fijaros, la idea de la norma es bastante desconfiar. El enfoque es distinto, ¿no? Es efectivamente desconfiar o ponerle un poco de puertas al campo al teletrabajo. Y ya para ir terminando, una cuestión que supongo que todo el mundo se estará preguntando, ¿no? ¿Qué sucede con los despidos? ¿Cómo se hace? En términos pues, de comunicaciones, en términos de devolución del material, que estábamos hablando ahora precisamente del material, del abono de los gastos, la compensación exactamente. ¿Cómo funcionaría ahora mismo? Pues, a ver, por ir compartimentando. Primero, el Real Decreto Ley lo deja claro, la limitación de efectos negativos del teletrabajo. Es decir, si el trabajador se niega a teletrabajar o si una vez teletrabajando no se acopla al nuevo ritmo de trabajo o a la nueva, al nuevo teletrabajo, a la nueva forma de trabajo, pues la idea de la norma es que se limiten los efectos negativos, es decir, que no se pueda despedir a nadie por no querer trabajar y que no se pueda despedir de manera objetiva porque no se adapta a la nueva actividad de teletrabajo. Veremos a ver cómo se desarrolla, porque al final yo creo que la idea es... Eso es un gris, ¿no? Un poco con un gris. tiempo, oye, pues tengo un teletrabajador que no se está acoplando al teletrabajo, ¿vale? Pues le vamos, ¿qué problemática tiene? Se forma y, oye, si se le forma y se adapta, pues perfecto. Y si no, si se forma y al final vemos que es un tema más de actitud que de aptitud con P, pues a lo mejor el Real Decreto Ley además habla exclusivamente por efecto, o sea, intentan limitar los efectos negativos a esta cuestión de que sean exclusivamente por el tema del teletrabajo, pero no temas actitudinales de, oye, yo no quiero teletrabajar, pues eso ya iría por otra línea. En cuanto a los gastos, que yo creo que va a ser el melón más importante que se va a abrir, esto no está nada claro. Vamos a depender del acuerdo colectivo de la empresa o del convenio colectivo y, muy importante, se está estableciendo por los técnicos de Hacienda que pueda ser incluso las herramientas de trabajo puedan ser consideradas retribución en especie. Y, bueno, en los acuerdos actualmente, ¿qué es lo que hay?
en los convenios colectivos que están regulando esta materia sí que especifican una cantidad de dinero que se le abona al trabajador para compensación de gastos. Si es así, es una compensación salarial, porque la diferencia está en que si es una compensación al trabajador por gastos, pues está dentro de su paquete retributivo. En cambio, si es una cuestión que va a indemnizar justificadamente al trabajador unos gastos. No es puntual, ¿no? Por decirlo así. Claro, ya sería una cuestión más de una compensación, una indemnización por un gasto que el trabajador tiene. Entonces, si es una indemnización de un gasto, pues ahí no sería una retribución salarial, sería una retribución extrasalarial y entonces ahí tendría unas consideraciones tributarias y de seguridad social diferentes. En cambio, si es salarial, sí que estaríamos con tributar y cotizar a la seguridad social. Perfecto. Bueno, pues para ir concluyendo un poco esta parte, que francamente nos daría para una horita mínimo, ¿eh? Sí, sí. No, como para dejar los bullet points de lo que es el resumen, ¿no? Estamos hablando de una ley de mínimos, por lo que hemos podido comentar un poco. Lo que es un punto de vista un poco de desconfiar, que me ha gustado mucho este planteamiento, porque a veces el legislador español nos encontramos, ¿no? Los que somos abogados, que siempre hay como unos enfoques un poco antiguos, ¿no? Después hemos hablado un poco, ¿no? De lo que la necesidad, la obligación de que sea un acuerdo negociado y que sea por escrito. Y después, por último, pues la concreción de cada uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de ese acuerdo, ¿no? Un poco. Correcto. Pues dicho esto, muchísimas gracias, Carlos. Si te quieres quedar con nosotros, ahora Sí. va a entrar Marc a enseñarnos un poco la herramienta y cómo podemos vehicular precisamente este acuerdo que comentábamos. Perfecto, gracias, Pau. Gracias a vosotros por contar conmigo y estoy a vuestra disposición. Me quedo este rato que estoy muy interesado en también cómo se funciona la herramienta. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Marc, a ti presentaciones las justas, ¿no? Como consideres. Bueno, Marc Piqueras es nuestro compañero, es Channel Manager y a continuación pues, os hará un poco una demostración de cómo funciona la herramienta y cómo se podría pues, vehicular este acuerdo de teletrabajo que estábamos comentando ahora con Carlos. Y recordaros también un poco que una vez finalice la demostración tendremos un tiempo para formular las preguntas y responderlas otra vez con el doctor Carlos de Fuentes y dejar un poco las cosas más claras dentro de las posibilidades que haya. Bueno, adelante. Muchas gracias, Marc. Perfecto. Gracias, Pau. Gracias, Carlos. Intentaré ir al grano porque veo que hay muchas preguntas. O sea, ha sido interesante, creo, toda la conversación. La gente está preguntando mucho. Los espectadores siguen aquí. O sea que felicitaros por la presentación. Nada, lo que hemos comentado. Voy a hacer una demo de la solución de Signaturit, cómo podemos vehicular estos acuerdos de teletrabajo que deben ser firmados por los trabajadores en este caso, cómo podríamos hacer un envío de este documento para que se pueda firmar con todas las garantías legales. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, Pau o Carlos, si la veis? Deberían estar viendo la estamos viendo, sí. Perfecto, perfecto. Pues empezaremos con ello. Nada, simplemente comentaros, muchos de vosotros ya nos conoceréis porque incluso he visto clientes y partners que están en la sesión, o sea que también agradeceros la asistencia, aunque ya nos conozcáis. Y básicamente lo que ofrecemos desde Signaturit somos una solución de firma electrónica que somos prestador cualificado de servicios de confianza y terceros de confianza. Al final lo que ofrecemos es validez legal para el proceso de firma, ¿vale? Y ahora vamos a ver a nivel práctico cómo aplicar este acuerdo de teletrabajo, cómo poderlo enviar a firmar a través de nuestra plataforma. Tema importante, voy a trabajar con una plantilla que ha preparado nuestro equipo de legal de una propuesta de acuerdo de teletrabajo, un modelo de acuerdo. Esta plantilla se os va a compartir a todos los asistentes al finalizar para que ya tengáis parte del trabajo hecho. Sé que hay mucha gente de recursos humanos por aquí. Pues que podáis utilizar esta plantilla para modificarla y adaptarla para la empresa. Pero creíamos que era interesante poderos mostrar esta parte del proceso con un modelo de acuerdo que tendréis disponible vosotros. ¿Vale?
Sin más dilación, voy directamente a la demo. Veremos 3 cosas. Si nos da tiempo, ajustaré un poco dependiendo del tiempo que quede para las preguntas, porque quiero que se respondan. Y lo que teníamos pensado es a mostrar un envío normal, un envío por lotes y un envío a través de plantillas. ¿De acuerdo? Simplemente, en el momento de tener activado la cuenta de Signaturit, vendríamos a signaturit.com y le daremos clic aquí arriba a iniciar sesión. Dándole clic aquí, lo que nos aparece es el login de nuestra cuenta, nuestro password, que evidentemente yo en este caso ya tengo introducido. Dame un segundo porque tenía que actualizar las cookies porque hemos integrado una nueva actualización. Le damos clic y ahora ya accederá. Perfecto. Lo que estamos viendo es la plataforma de Signaturit. Como os digo, es una prueba en entorno real, ¿eh? Si veis que tarda un segundo más, un segundo menos, esto es porque no está preparado para que sea un entorno de demos, sino que son los tiempos reales de respuesta que da la plataforma de Signaturit. Como he comentado, no voy a entrar en detalles de todas las funcionalidades que tenemos, sino que voy a ir concretamente al envío de este documento. Pero sí que es cierto que si hay cualquier tipo de consulta, igual al final podéis hacerla por el chat y os intentaré responder de la mejor forma y si no, ponerme a vuestra disposición para comentar cualquier tema por correo electrónico, por teléfono o en una videollamada sin problema. Simplemente para hacer un envío de un documento le damos clic aquí, a nuevo envío. Aparecen estas 3 opciones. Simplemente las comento muy brevemente. El email certificado es el equivalente digital de un burofax, es decir, una comunicación certificada donde la empresa tenga que tener una prueba fehaciente de que ha notificado X comunicación a trabajadores, colaboradores, etcétera. Puede ser una solución perfecta para este caso de uso, ya que nosotros, como terceros de confianza, certificamos la entrega, incluso la visualización y descarga de ese documento que se envía. Luego tenemos también la firma simple, como veis aquí. Es una firma que en algunos casos de uso puntual, como por ejemplo una adquisición o un recabo de consentimiento de tratamiento de datos, por ejemplo, eso encaja bastante bien en ese caso de uso y se firma únicamente con un clic. Pero donde queremos hacer foco es en la firma avanzada, que es la que se utiliza en el 99% de nuestros clientes en recursos humanos, ¿vale? En esta firma avanzada lo que se hace es recoger los datos biométricos del firmante. Recursos humanos, sabemos que es uno de los departamentos que a nivel de litigios puede tener más conflictos, ya sea con trabajadores, normalmente por incumplimientos de contrato, condiciones del contrato, etcétera. Por eso siempre recomendamos ir a la firma de más seguridad jurídica, que en este caso es la avanzada. Simplemente daríamos clic aquí y te pide subir un documento, ¿vale? Aquí podemos tener el archivo PDF, que es lo que vamos a hacer ahora para ver el proceso end-to-end de todo el envío. También podríamos trabajar con una plantilla, ¿vale? Una plantilla es básicamente el documento PDF es siempre el mismo y lo que se sube y ya está configurado para hacer el envío directamente de ese contrato, en este caso, o este acuerdo de teletrabajo. Aquí vamos a ver el proceso, como digo, end-to-end. Simplemente damos clic a subir un archivo y tengo ya preparado aquí el PDF con el acuerdo de teletrabajo. Simplemente le damos clic y lo que estamos haciendo en este punto es convertir el archivo PDF en una imagen que no sea editable. Porque, evidentemente, insisto, como terceros de confianza y prestador cualificado, lo que certificamos es que el documento que se firma es exactamente el mismo que se puso a disposición del trabajador, en este caso, en el momento de firmar. Simplemente, aquí ya veis que estamos viendo, podemos previsualizar el documento. En este caso, tiene varias páginas, las podemos ver todas, ¿vale? Esto será la plantilla que tendréis disponible. Veis que aparece en X o partes para completar. Esto lo tendréis marcado en amarillo para que vosotros simplemente tengáis que editar estos puntos. Pero aquí tendremos que configurar el documento, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos añadir más firmantes, simplemente dándole clic aquí, añadiríamos los firmantes que queramos. Podemos poner hasta 40. Evidentemente, en el caso de la firma de un trabajador, vamos a dejar únicamente un firmante. Así también me lo envío a mí mismo y podéis ver el proceso también cómo sería para la parte del trabajador. ¿De acuerdo?
Aquí podemos revisar todo el documento y si me voy a la parte final, a la parte de firma, tenemos el empleador y aquí el espacio dedicado para la zona de firma del trabajador, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es en el campo, en la parte de campos de aquí a la derecha, esto también le llamamos widgets, y seleccionamos el ítem que permitamos que sea editable dentro del documento. En este caso, evidentemente, la firma tiene que estar en el propio documento, ¿no? Simplemente, pues arrastrando, lo movemos y lo ubicamos con el tamaño que queramos y en la zona que queramos, ¿vale? Como veis, simplemente arrastrando, lo adapto a la zona que está destinada para completar la firma. Por otro lado, también podemos pedir, por ejemplo, que ese trabajador nos incluya su nombre en el momento de firmar. Simplemente arrastrando el campo de nombre, lo tenéis aquí en amarillo, yo lo voy a poner justo debajo, ponemos el campo de nombre. Si damos clic encima, vemos que el identificador de este campo es textfield-1 y que este campo es obligatorio y que es editable por parte del trabajador. Todo esto es configurable, ¿eh? Sé que son muchas opciones, que veis aquí muchos widgets, muchos campos. Todo esto podemos entrar más en detalle en cada uno de los casos, pero quiero ir concretamente a la parte del envío. Como veis, ahora ya tenemos el documento configurado. Simplemente, si lo quisierais, podríais guardarlo como plantilla para enviarlo sin tenerlo que configurar cada vez, ¿vale? Simplemente le daríais clic a enviar petición, pero esta parte de ubicar la zona de firma, ubicar la zona de nombre, ya estaría hecha, ¿vale? Simplemente seleccionando una plantilla en vez de subir el PDF y vamos a enviar ya directamente el documento. Le damos clic aquí a enviar petición. ¿Vale? Ahora aparece ya el momento de configurar los receptores o los firmantes de este acuerdo de teletrabajo en este caso. Simplemente tenemos que completar los datos. Por ejemplo, yo me puedo poner aquí, Piqueras y mar.piqueras@signaturit.com. Como ya me he enviado más de un documento, ya veis que ya se va guardando dentro de la lista de contactos para agilizar este proceso. ¿Vale? Y ponemos test de asunto del correo que voy a recibir, pues test firma avanzada Signaturit y mensaje documento revisar y firmar, por ejemplo. ¿Vale? Este asunto y mensaje es el que yo voy a recibir en mi cuenta de correo en este caso es un Gmail, mi dirección corporativa de Signaturit, ¿vale? Lo vamos a ver también ahora. Este envío como tiene únicamente un firmante, no importa si es secuencial o paralelo, simplemente os comento que si hay más de un firmante podéis programar que este envío sea secuencial, es decir, que primero firme el firmante 1 y luego automáticamente salte el firmante 2, o en paralelo, que todo el mundo reciba el documento para firmar a la vez. Dependiendo del caso de uso, se utilizará uno u otro. Ya por último, para terminar, en opciones avanzadas podéis programar recordatorios. En tema de recursos humanos siempre nos comentan los clientes que una parte difícil, además de enviarlos, conseguir las firmas, es sobre todo cuando se envía el documento para firmar, que efectivamente los trabajadores lo firmen, ¿no? Una opción que se utiliza mucho y que es bastante efectiva es programar un recordatorio, de modo que ese trabajador va a recibir, por ejemplo, incluso con periodicidad diaria, un recordatorio de que tiene pendiente firmar el acuerdo de teletrabajo, ¿vale? Y esto es automáticamente por parte de Signaturit y sin ningún tipo de coste. O, por ejemplo, tiempo de expiración. Por ejemplo, si estamos hablando de una propuesta laboral, también lo podemos delimitar. Pues que se firme en 10 días esta propuesta o ya no se podrá acceder y firmar el documento. Le damos clic aquí, lo dejamos como que no en este caso y aparece que el documento ha sido enviado correctamente. Yo directamente puedo acceder desde aquí y veo el seguimiento en tiempo real de los diferentes estados del proceso. Ahora lo vais a dejar de ver porque voy a compartir, vais a ver mi correo electrónico y cómo me ha llegado esa petición de firma para completar. Lo tenemos aquí, el test firma avanzada es este correo y vemos que me ha llegado en este formato, ¿vale? El asunto es el mismo que he marcado yo y tenemos aquí documento a revisar y firmar. Perfecto. Le damos clic a ver documento. Como veis, no me estoy descargando nada, lo estoy haciendo desde mi dispositivo, mi ordenador en este caso, pero también podría hacerlo desde cualquier otro dispositivo móvil, o tablet o un ordenador de sobremesa, ¿vale? Podéis firmar, o el trabajador podrá firmar con las máximas garantías jurídicas y desde cualquier dispositivo.
Aquí te explica cómo es el funcionamiento, cuál es el procedimiento para firmar. Le damos clic a empezar. Y vemos aquí, previsualizamos ya, no vemos directamente, no previsualizamos directamente todo el documento. ¿Vale? Como veréis, hay que aceptar la política de privacidad de Signaturit y aceptar que se encripte en el documento la biometría del firmante, en este caso, que es este punto lo que permitirá vincular de forma fehaciente al firmante con el proceso de firma en caso que haya algún proceso de repudio de esa firma como tal. ¿Vale? En este caso le damos que acepto y si le damos clic a rellenar, vamos directamente a la zona de firma, donde aquí tengo que incluir el nombre de mi nombre como trabajador, Marc Piqueras, porque recordad que lo he marcado como obligatorio y editable, y aquí el campo para firmar, que voy a hacer mi firma. Si, por ejemplo, no me gustara, porque lo estoy haciendo desde el ordenador, podría trasladarme con este código QR de aquí a la izquierda, podría trasladarme la petición de firma a mi dispositivo móvil para firmar el documento desde mi móvil, que evidentemente con el dedo es un poco más cómodo. Y damos clic a enviar documento. Ya está. El documento, el acuerdo de teletrabajo está firmado. Como veis, en menos de un minuto, yo diría. Hemos tardado menos, sí que alguna gente se lo va a mirar con más detenimiento, pero en este caso se ha firmado en menos de un minuto y si volvemos ya a la plataforma de Signaturit, simplemente si actualizamos, ya veremos cómo aparece el documento ya firmado. ¿Vale? Tema importante, perdón, que tenía que marcar que me recordaba la contraseña. Tema importante. Aquí, evidentemente, el trabajador ya recibe automáticamente una copia del documento que acaba de firmar. Importante, ¿de acuerdo? No solo la empresa tiene una copia, sino que el trabajador, en este caso, automáticamente recibiría una copia del documento que acaba de firmar. Y como veis, ya aparece el documento firmado y tenemos aquí, si nos vamos a detalles, podemos descargar el propio documento firmado, que lo voy a hacer. Y vemos aquí el documento donde se ha incrustado aquí en la izquierda el sello de terceros de confianza y el identificador único de este proceso de firma y que ha sido firmado a través de Signaturit Solutions en fecha y hora exacta. Que lo tenéis todo aquí, ¿vale? De modo, el trabajador tendrá una copia de este documento, de modo que está acreditado que ha firmado a través de un proveedor de confianza en este caso. Y ya por último, la empresa, solo la empresa en este caso, tendría a su disposición el documento probatorio, que lo descargamos desde aquí. ¿Vale? Tarda un pelín más la conexión, disculpadme, estoy por wifi. Y nada, abrimos el documento y vemos ya el documento probatorio que generamos. ¿Vale? Este es el documento, aquí también Pau os lo podría contar mejor, pero básicamente este es el documento que otorga de validez legal a todo el proceso de firma. ¿Vale? En este caso, el emisor y el destinatario he sido yo mismo, ya que tengo cuenta de Signaturit y he firmado con mi correo corporativo, pero tenemos toda la información de este proceso de envío. Por ejemplo, como he permitido la localización, también me aparece directamente aquí. Y, por ejemplo, tenemos el hash de la biometría, de mi biometría, en este caso, para esta firma. En caso de tener un litigio, seríamos capaces de, con este hash, localizar la biometría de este firmante, desencriptarla y presentarla como prueba judicial, igual que se está haciendo ahora en formato tradicional, en papel, que se hace una prueba pericial con un perito calígrafo para comparar la biometría de la firma, pues en este caso lo haríamos en formato electrónico. Y ya por último, os quiero mostrar que también recogemos la dirección IP desde la cual se ha firmado el documento, desde qué tipo de dispositivo, en este caso un ordenador con Windows NT10, y también la fecha y hora exacta, como os comentaba previamente. ¿Vale? Simplemente, ya para terminar, quería comentaros que ya hemos visto cómo es hacer un proceso de firma de este tipo. Simplemente voy a iniciar el proceso otra vez para comentaros que se puede trabajar con un envío por lotes. ¿Vale? Estoy haciendo los mismos pasos que he hecho antes. Voy a configurar otra vez el documento rápidamente y sé que quedan 10 minutos, no voy a tomar más tiempo, pero simplemente como opción, por si queréis enviar un documento a firmar para toda vuestra base
toda vuestra base de trabajadores, simplemente tendríais el documento, ubicaríais la zona de firma, la zona que hemos visto anteriormente, lo aplico con este tamaño, le daríamos clic a enviar petición y en vez de completar los datos manualmente por aquí, podríamos dar clic aquí a la opción por lotes y subiendo un XLS, un archivo Excel, básicamente con 2 o 3 columnas, que os puedo mostrar aquí. Tengo preparado un archivo XLS con este formato. El email, el nombre y si tenemos el campo de texto que hemos añadido para que el trabajador editara al final, sería este text field. Con esto, subiendo un Excel en este formato, se podría, y con las líneas, pues evidentemente con las líneas que queráis, aquí hay solo un dato, pero podríais tener todo vuestro listado de trabajadores y que un documento se pudiera enviar a todos a la misma vez. De modo que toda esta parte del acuerdo de teletrabajo o, por ejemplo, un tratamiento de datos o una entrega de material, PRLs, EPIs, etcétera, todo esto se podría hacer de forma masiva con un envío por lotes, ¿vale? Y nada más, quería mostraros todo esto. Devuelvo la palabra a Pau y a Carlos para intentar resolver las preguntas que sé que han quedado pendientes previamente. Muchísimas gracias, Marc. No, a vosotros. Como siempre, todo muy claro. Se intenta. Claro. A ver, ahora pasaremos al turno de preguntas. Vamos a ir... tenemos ahora mismo 10 minutitos para hacer estas preguntas. Hemos visto que hay muchas preguntas, con lo cual quiero agradeceros a todos la participación y ahora empezaremos. A ver, primera pregunta, Carlos, tu turno. Muy bien, hemos visto que hay muchas, así que encantado, sí. Encantado y muy bien. Estas cosas que nos gustan a los abogados, ¿no? Que nos pregunten cosas, ¿no? Venga, vamos a ello. Al personal que actualmente está en casa realizando teletrabajo provocado por la pandemia, no se le aplica el Real Decreto. No hay que formalizarlo por escrito. Gracias. Eso es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Bien, muy importante. Es que hay varias preguntas que van, he visto las preguntas que había ahí relacionadas con el teletrabajo provocado por el COVID. No se le aplica el Real Decreto Ley 28/2020. Este Real Decreto Ley no se le aplica al teletrabajo provocado por la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay que formalizarlo por escrito? No. Si está teletrabajando por problemas de COVID, no es teletrabajo a efectos de este Real Decreto Ley. Si está teletrabajando ya por otro motivo, sí, porque se empieza a aplicársele como al resto vamos, en el ámbito de aplicación, que si queréis luego lo podemos volver a ver. Perfecto. Bueno, después la pregunta estrella, ¿no? A nivel de gastos, ¿qué gastos tienen que ser cubiertos por la empresa y cómo se calculan? Bueno, antes hemos comentado un poco así por encima cómo podría ser esta estimación, pero si quieres comentar. Bien, es que hay varias relacionadas con gastos. Y creo que el criterio es que todos los gastos corre a cargo la empresa. Es gastos de trabajo y, por tanto, todos los gastos no tiene que asumirlos el empresario. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿y cómo se calculan? Pues el Real Decreto Ley no lo indica, no se pone a indicar, oye, que esto cuesta tanto o esto cuesta ahí. ¿Cómo se va a concretar? Se concreta en el acuerdo de trabajo a distancia, que debe ser acordado entre empresa y trabajador, y, en su caso, con la negociación colectiva. En la negociación colectiva que está habiendo ahora mismo, o sea, en los casos que hay, deciros que ayer o antes de ayer se ha acordado el nuevo convenio colectivo de las empresas del sector ahorro, que se llama, que era la antigua CECA, las antiguas empresas de ahorro, cajas de ahorro, y han especificado para todo el sector cómo organizar los gastos. Y, vamos, si queréis os comento un poco cómo lo ha hecho, porque es un ejemplo. Dice, ¿te parece bien, Pau? Sí, adelante. Bien, pues mira, dice, es obligación de la empresa facilitar un ordenador o tablet, facilitar un teléfono móvil y una silla ergonómica. Por otro lado, al teletrabajador se le va a dar hasta 130 euros para que se pueda comprar teclados, pantallas, ratones. En ese caso debe justificarlo y con esa justificación se le da hasta 130 euros.
yo creo que queda bastante claro. Y luego, importante, una ayuda hasta 55 euros al mes si se teletrabaja a jornada completa. Si se teletrabaja a jornada parcial, pues será en la parte proporcional. Dice, en estos casos es los gastos que pueda asumir el trabajador y no hay necesidad de justificarlo. Claro, si no hay necesidad de justificarlo, estaríamos ante una retribución salarial, no una retribución extrasalarial. ¿Qué se está compensando ahí? Pues wifi, calefacción, yo qué sé, pues este tipo de cosas. Pero lo importante es, en este sector, los negociadores han cogido el toro por los cuernos y han dicho, vamos a calcular los gastos del teletrabajo. Yo creo que esa es la mejor opción porque al final lo que se está pidiendo. Una de las preguntas, y si me permites, Pau, engancho, sí, por supuesto. dice, ¿es renunciable el derecho a la compensación de gastos? Y este es un tema muy importante porque también nos comentaban un caso de una empresa en la que ahora mismo ya teletrabajaban, no se les compensa por dinero, pero los trabajadores tampoco lo han exigido porque en el fondo les compensa por temas de conciliación o por temas de facilidad de su actividad. Dice, el Real Decreto Ley nos dice, el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa. Y lo que dice, artículo 11, dice, las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas. Y el artículo 12, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con equipos, herramientas, medios vinculados. Yo creo que es un derecho indisponible. Es un derecho que no deja margen a que el trabajador diga no estoy de acuerdo con él. Es decir, sabéis que en el derecho del trabajo, el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos que estén establecidos por una ley o por un convenio colectivo y sean de carácter general y de derecho absoluto. Y yo creo que este es un derecho necesario absoluto. ¿Cómo organizarlo? Tiene su lógica, ¿no? Por otra parte. Sí, porque al final, en esa empresa que dice que nadie lo está reclamando, pues oiga, trátelo de poner en un negro sobre blanco. Pero Exacto. si alguien va a un juez, le dirá, oiga, es que, oye, los le debe tanto. Teniendo algún gasto. Sí, sí. A ver, otra pregunta que salía por aquí. ¿Puede ser discriminatorio formalizar un contrato de teletrabajo con porcentajes diferentes entre presencial y teletrabajo con dos trabajadores que tienen una misma categoría profesional y puesto similar si uno de los dos vive bastante más lejos que el otro? Esta pregunta es... Vamos a ver. Para entender... Vamos a ver, yo habría que estudiarlo un poco más, pero bueno, sí. Primero, en temas de igualdad, bueno, partimos de que es voluntario para la empresa y para el trabajador. Por tanto, el acuerdo a que lleguen empresa y trabajador, en principio son libres. Ahora, ¿qué ocurre? Que si un trabajador dice, oiga, he llegado a un acuerdo X y otro trabajador con la misma categoría dice, oye, he llegado a un acuerdo Y y no me han dejado lo que tú tenías. A ver, entre la igualdad, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. El derecho a la igualdad, la idea es que no existe una obligación de la igualdad a todos los trabajadores, salvo que sean desigualdades que no tengan una justificación objetiva. ¿Vale? Entonces, una justificación objetiva. El hecho de que un trabajador viva más lejos que otro puede ser un motivo o una justificación objetiva. A mí, presumiblemente, me parece que sí. El tema de la discriminación va un poquito más allá y dice, tiene que ser diferencias entre trabajadores, ya no solo que no tengan una justificación objetiva, sino que estén apoyadas en causas especialmente odiosas, que es lo que nos dice la ley. Es decir, será discriminación si la diferencia de trato es por razón de raza, por razón de nacionalidad, por razón de discapacidad, por razón de género, por razón de origen étnico. Entonces, si el trabajador llega y dice, oiga, es que a mí no tengo derecho a ese mismo, a lo mismo que se ha llevado con este otro compañero por un motivo relacionado con raza, religión, etnia, género, pues si lo llega a probar, la cuestión es más compleja, porque es una causa
de discriminación y eso estaría más cubierto. Si no hay esa discriminación, sino que solo hay una diferencia de trato, una desigualdad, pues la cuestión importante es saber si hay una justificación objetiva y el hecho de que pueda vivir más lejos un trabajador que otro, igual puede ser considerado una justificación objetiva. No hay práctica jurisprudencial que yo conozca y, como os decía antes, yo creo que va a haber cada vez más litigios de esto. Perfecto. Otra pregunta, ya vamos a ir terminando, intentaré hacer un par más y lo vamos viendo. ¿Qué pasa con las empresas que aplican el Bring Your Own Device si hay un daño en los equipos que aportan esos trabajadores? A ver, yo creo que a ver, Esto eso no da igual que solo sea al teletrabajo, teletrabajando ¿no? que trabajador presencial. Exacto. Es decir, al final si tú en tu empresa tienes la política de que tus trabajadores pueden aportar sus medios, bueno, pues va a funcionar exactamente igual si trabajas presencial que trabajas trabajando. Pero lo importante, que yo creo que también esto es una lectura que nos tenemos que hacer cada vez más las empresas y los trabajadores, es la obligación de las empresas de cumplir con una política de protección de datos, cumplir con una política de desconexión digital, cumplir con una cuestión de derecho a la intimidad, de uso de los datos. Todo eso nos está implicando que, sea quien sea el propietario de los medios de producción, la empresa es obligada a que se cumplan en el trabajo esos estándares legales. Por tanto, yo creo que sea una cosa o la otra, tiene que estar formalizado en una política de protección de datos, una política de seguridad de la información, una política de desconexión digital. Perfecto. Y ya vamos por la última. Hay una cosa del lugar de trabajo, del lugar del es verdad, lo del centro de trabajo es interesante. A ver, si se cambia de teletrabajo, ¿lo tengo que comunicar a la empresa? A ver, vamos a ver. En principio, es un contenido mínimo. Bueno, creo que la persona que lo comentaba hablaba de con tema de COVID. Vuelvo a insistir, si es un teletrabajo provocado por el COVID, no se le va a aplicar el Real Decreto Ley. Pero, volvamos al caso. Yo voy a teletrabajar. Lo que nos pide el Real Decreto Ley es que en el acuerdo de trabajo a distancia sí que esté establecido el lugar de teletrabajo. Y el lugar de teletrabajo tiene una cuestión o consideración de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Correcto. Por eso es el tema de constreñir, en cierta medida, el que yo tenga que anticipar dónde voy a teletrabajar. Esto es una de las cuestiones en las que se ha visto que el legislador antepone el lugar y tiempo de trabajo habitual. Pero bueno, creo yo que en el acuerdo de trabajo a distancia lo ideal es que vengan los diferentes posibles sitios en donde voy a poder teletrabajar. Habrá que identificarlos. Exacto. Y a ver, bueno, hay una pregunta que daría mucha cola, traería mucha cola, que es, ¿los medios que la empresa aporta al trabajador se consideran pago en especie? He oído cosas contradictorias a este respecto. Esto no sé si realmente hay no hay un criterio general. Yo creo que ahora mismo el criterio de Hacienda empieza a ser que se considere, empieza a considerarse en retribución en especie. Preparando la webinar de hoy he visto estas cuestiones y ya está más consolidado el hecho de que el Ministerio y la Inspección de Trabajo considere que si son herramientas de trabajo que tú utilizas en tu horario personal, que se considere retribución en especie, exactamente igual que un vehículo. ¿Qué pienso yo? Que tenemos que esperar a que la Dirección General de Tributos dé su conformidad o de su criterio general. A partir de ese criterio general es cuando nos moveremos con más solvencia. Y una última, siempre voy diciendo la última, pero como que nos puede quedar un par de minutos más, vamos a hacerla. ¿Qué pasa con los dispositivos y el material en caso de despido si el trabajador no quiere devolverlos o están defectuosos? Y aquí viene la pregunta. ¿Se le puede descontar del finiquito? Qué bien, qué bien. Y luego también hay otro de gastos de personal que esté por el COVID. ¿Vale? Vamos a verlo. A ver, ¿qué ocurriría en un trabajador en presencia? Es decir, un trabajador que trabaja presencialmente, que tiene un móvil de empresa.
cuando se le despide no te lo da, ¿cómo actuarías? ¿Vale? Pues esto, cuando Mismo tú le das criterio. una herramienta de trabajo, tú tienes un protocolo, o las empresas suelen tener un protocolo de fírmame este documento en esa política de uso de los dispositivos tecnológicos. Es parte de esa política de empresa relacionada con protección de datos en general. Entonces, la empresa debe tener un documento en el que diga, te he dejado este móvil desde esta fecha y para este cometido. Entonces, yo creo que pasará exactamente igual con un teletrabajador que con un trabajador en presencia que actualmente lo tengas. Si no tiene la empresa ningún documento que formalice el trabajador para justificar que le has entregado ese documento, pues no lo vas a poder probar y entonces no lo vas a poder reclamar. Correcto. Y luego, por otro lado... Y estabas comentando una, perdón. Sí, lo que nos comentaba alguien, creo que la pregunta era, corrígeme si me equivoco, si tú la ves dentro del chat, la idea era, trabajador que está teletrabajando por COVID. Al despido. ¿Tiene posibilidad, si se le despide, de reclamar la compensación de los gastos? Pues eso es una muy buena pregunta. A ver, lo que nos dice la disposición adicional tercera, la acababa aquí justo de tener y se me ha ido, pero la disposición adicional tercera viene a decir que los trabajadores tendrán derecho a la compensación la disposición adicional tercera es la que dice que excluye al Real Decreto Ley del teletrabajo del COVID. Pero lo que dice es, vale, excluyo este acuerdo de trabajo a distancia, esta formalización del teletrabajo, del trabajo provocado por la pandemia, pero el trabajador tiene derecho a la compensación de gastos. ¿Cómo se articula? Pues ahí no dice nada. ¿No? Lo que dice es, en su caso, el convenio colectivo o el acuerdo de empresa. Por tanto, lo que sí que tiene derecho es a la compensación de gastos. ¿En qué medida o cómo? Parece que nos lo va a decir la negociación colectiva. Yo esperaría a que la negociación colectiva lo tuviera para ponerme a andar. Pero si entre medias me pasa esto, pues tendré que pensar cómo lo podría yo articular, porque lo que tiene el derecho es el trabajador a la compensación de los gastos. Justifíqueme, trabajador, qué gastos he tenido. Exacto. Algo así. ¿No? La comparativa anual y estas historias, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Veremos a ver. Pues ya habríamos terminado por hoy. Habrá que hacer segunda sesión, ¿eh? Exacto, porque esto ya solo con unos días ya trae cola, imagínate. Pues lo que quería deciros a todos, muchas gracias por haber participado, por haber asistido. Recordad que os facilitaremos pues, el enlace con el vídeo y con los modelos que ha comentado antes Marc. Y sobre todo agradecer la presencia del doctor Carlos de Fuentes, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy pedagógico sobre todo, que eso es lo que interesa en el fondo. Y muchísimas gracias al compañero Marc por haber participado y habernos hecho esta demostración tan chula. Bueno, en fin, gracias a todo el mundo, un abrazo y nos vamos viendo, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buen día.